Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, en esta clase vamos a ver crecimiento bacteriano, en lo que es el requerimiento gaseoso y el requerimiento de temperatura para que se pueda presentar este crecimiento bacteriano propiamente en un medio enriquecido y todos los factores que contribuyen para que esto se genere. Bien, yo soy el doctor Fernando Sosa. Me va a permitir compartir una presentación con ustedes para explicar este tema. Y lo vamos a hacer lo más dinámico y didáctico posible. Muchas veces cuando nos hablan del crecimiento bacteriano, nos genera un poco, algunos compañeros me han comentado que les genera un poco de confusión el tema, que incluso puede tornarse hasta el nombre como aburrido, pero realmente lo vamos a hacer muy interactivo. Es una clase muy interesante y para esto necesitamos conocer en primera instancia lo que es la definición o el término de nutrición. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es el proceso por el cual los microorganismos toman del medio donde habitan los compuestos químicos que necesitan para llevar a cabo sus procesos energéticos y biosintéticos que les permiten reproducirse. En esta clase estamos hablando precisamente de esa reproducción específicamente de las bacterias. Entonces, cuando una bacteria llega a un medio que tiene los suficientes nutrientes y el medio idóneo para que ella pueda alimentarse, después de un determinado tiempo, la bacteria va a poder también reproducirse. Bien. Clasificación nutricional de los organismos. ¿A qué nos referimos? Bueno, hay diferentes clases nutricionales con base en los microorganismos, como son los fotoautótrofos, en donde su principal fuente de energía es la luz, la fuente de carbono. Ejemplos de estos microorganismos son las algas y algunas bacterias. También tenemos los fotoheterótrofos. Estos igual tienen como fuente de energía primaria lo que es la luz, compuestos orgánicos, y también vienen siendo lo que son las bacterias verdes y las bacterias rojas. Tenemos también organismos quimioautótrofos, en donde su principal fuente de energía va a ser la oxidación de compuestos que van a ir introduciendo propiamente para generar alimento. La fuente de carbono, bueno, va a ser el CO2, y ejemplos de estos, pues tenemos bacterias oxidantes de nitrógeno, hidrógeno, azufre, hierro, y finalmente tenemos los organismos quimioheterótrofos, que también pues su principal fuente de energía va a ser la oxidación de compuestos orgánicos y su fuente de carbono, los sustratos orgánicos. Aquí entran organismos un poco más complejos como son protozoarios, hongos y también la gran mayoría de las bacterias. Bien, ¿cómo vamos a definir entonces crecimiento bacteriano? Crecimiento bacteriano va a ser el aumento ordenado de todos los compuestos químicos de una bacteria. Entonces, esto va a involucrar específicamente el aumento de masa, aumento en el número de microorganismos mediante la duplicación bacteriana que vamos a ver más adelante, para propiamente después de que hay un aumento en el número de microorganismos, pues se va a generar o se va a formar un cultivo, lo que conocemos como un cultivo. Y este cultivo, cuando empiece a proliferar, entonces va a formar una colonia bacteriana. Entonces, crecimiento bacteriano. Primero vamos a tener un aumento de la masa, después un aumento, el aumento de la masa me refiero al volumen de esa bacteria, el tamaño. Esa bacteria se va a duplicar, vamos a tener entonces un aumento en el número de microorganismos, y cuando estas bacterias empiecen a multiplicarse, vamos a tener la formación de un cultivo. Cuando exista en ese medio múltiples cultivos, entonces ya tenemos una colonia bacteriana. Bien, aquí tenemos un esquema
de cómo se empieza a generar propiamente la replicación del ADN dentro de la bacteria, empieza a haber un aumento del volumen, de la masa de esta bacteria, empieza una elongación de la célula y se empieza a formar un septo. Un septo es la división en donde propiamente se empiezan a formar de una célula dos. Se termina este septo con la formación de paredes bien diferenciadas. Ajá, entonces, aquí ya tenemos un aumento en el número de microorganismos, ¿no? Posteriormente viene la separación de las células. Estas células, a su vez, nuevamente se repite este ciclo y se empieza a formar, entonces habíamos dicho, un cultivo y posteriormente una colonia bacteriana. Vamos a tener principalmente 4 fases de crecimiento. Ajá. Tenemos una fase de latencia, donde propiamente la bacteria en esta curva de crecimiento, la bacteria va a generar una adaptación al medio. Cuando nosotros inoculamos bacterias en un agar o en algún medio nutritivo para ver la proliferación de estas bacterias, no todas las bacterias de ese inóculo que estamos haciendo sobreviven, o propiamente cuando una bacteria infecta un tejido, no todas esas bacterias que lo infectan sobreviven. Ajá, se genera primero un proceso de adaptación a ese medio, posteriormente la bacteria empieza a sintetizar propiamente los nutrientes que existen en ese medio, gracias también a la temperatura, gracias también al pH, a los nutrientes que existen en ese medio, ajá, y empieza entonces una fase de proliferación en donde empezamos a ver propiamente cultivos o formación de colonias, ajá, y esta etapa se conoce como una etapa exponencial. Cuando llegamos a esta etapa, a la siguiente, que es la estacionaria, quiere decir que aquí se empieza a generar el mismo número de muerte de bacterias, que el mismo número de bacterias que se están duplicando. Ajá, esto se genera porque empieza a haber más elementos tóxicos dentro de ese agar, dentro de ese medio donde se está produciendo la proliferación bacteriana, y los nutrientes empiezan a disminuir, entonces se genera una fase estacionaria o de meseta. Cuando las toxinas son superiores, entonces empieza propiamente una fase de muerte, ajá, de esa colonia bacteriana o de ese cultivo. Aquí tenemos un poco más esquematizado este ejemplo de la curva de crecimiento. Nos menciona aquí una fase de regazo y una fase de latencia. La fase de regazo es propiamente donde se hace el inóculo al medio, donde infecta esa bacteria, o al medio nutritivo donde se inocula. La fase de latencia es propiamente el periodo de adaptación. Habíamos dicho, la fase exponencial, periodo de reproducción gracias a los nutrientes, a la temperatura, al pH. La fase estacionaria, en donde la misma cantidad de células que mueren es la misma que se reproducen, y la fase de muerte debido a la cantidad de toxinas que hay en ese medio. Muy bien. Entonces, tenemos lo que es pues también la clasificación de diferentes microorganismos con base en las temperaturas que ellos necesitan para poder crecer, para poder multiplicarse, y propiamente pues dentro de esta clasificación encontramos que las bacterias pues que son más peligrosas son aquellas que crecen entre los 5 y los 60 grados. Porque recordemos que la temperatura normal del ser humano pues va de los 35.5 grados hasta los 37.5 grados centígrados. Entonces, el que estas bacterias en este rango de temperatura generen una mayor reproducción representa un riesgo para el ser humano. ¿Por qué temperaturas más altas o más bajas no? Porque no son temperaturas que puedan ser óptimas o donde puedan desarrollarse estos microorganismos en nuestro organismo, en el ser humano.
Ajá. Entonces tenemos bacterias u organismos psicrófilos que están en temperaturas usualmente o tienen temperaturas óptimas de los 15 grados para abajo. Ajá, estas bacterias, estos microorganismos, pues normalmente los encontramos en los océanos, en el fondo de los propiamente el polo sur, polo norte, debajo de hielos. Ajá, entonces son bacterias que principalmente crecen en estos entornos que, bueno, para nosotros son inhóspitos. Tenemos los microorganismos mesófilos, que la temperatura óptima de crecimiento son entre los 20 y los 40 grados. Ajá, y bueno, pues entran dentro de la zona de peligro, al menos para el ser humano. También tenemos los organismos termófilos que, bueno, se crecen en temperaturas óptimas alrededor de los 55 grados para arriba. Estos organismos, digo, algunos sí llegan a afectar al ser humano, pero en menor proporción que los mesófilos. Y finalmente tenemos los hipertermófilos, que los encontramos principalmente en lo que son los cráteres de volcanes, normalmente en lugares pues, que también son inhóspitos para el ser humano, que tienen temperaturas muy, muy elevadas, arriba de los 80 a 100 grados centígrados. Entonces, vemos que hay una gran diversidad de microorganismos, una gran diversidad de bacterias, y pues que también entran dentro de la clasificación de patógenas, aquellas que se reproducen en este rango o en esta zona de peligro de los 5 a los 60 grados. Ya en otras clases hemos visto que también existen bacterias o microorganismos que no son patógenos, es decir, que pueden ser patógenos para otras especies, pero para el ser humano no. Entonces, en esta clasificación, los mesófilos son los que representan un peligro para nosotros. Y aquí vienen algunos ejemplos. Ajá, digo, es un poco de lo que hemos hablado, en donde encontramos qué bacterias, como ejemplo, por ejemplo, la mesófila, ¿no? ¿Qué bacterias se reproducen y cuáles son la temperatura óptima? Tenemos a la Escherichia coli, que se reproduce a los 39 grados centígrados, ¿no? Y que es, digo, es un microorganismo muy común y que vive en el tracto digestivo del humano, entonces tiene la temperatura y el medio óptimo para reproducirse dentro de nuestro cuerpo. Pero sin embargo, una bacteria, por ejemplo, la Pyrobolus fumari, pues no es una bacteria patógena para nosotros porque la temperatura idónea que necesita para reproducirse pues es arriba de los 106 grados centígrados, una temperatura que nuestro cuerpo no se maneja en ninguno de nuestros órganos. Bueno, aquí igual viene un poquito más ejemplificado, ¿no? Las temperaturas mínimas, las óptimas y las máximas que se manejan dentro de estos microorganismos. Ya habíamos dicho y lo volvemos a repetir, los mesófilos pues vienen siendo de alguna forma los que son más peligrosos o patógenos para el ser humano. Bien, tenemos también aquí otra forma de clasificarlas respecto a la necesidad o tolerancia de las moléculas que tienen los microorganismos, se van a clasificar también en 5 grupos, dependiendo del oxígeno. Ajá. Tenemos lo que son los microorganismos aerobios estrictos, los microaerofílicos, los facultativos, anaerobios estrictos y también los microorganismos aerotolerantes. Entonces, dentro de los aerobios estrictos, como bien pues lo menciona su propio nombre, son aquellos que crecen de manera obligada en condiciones de oxígeno o aerobias, ajá, con presencia de tensiones normales de oxígeno para cubrir sus necesidades energéticas. Ajá, los microaerófilos, bueno, ellos son los que crecen en tensiones o concentraciones de oxígeno menores a las que tiene el aire en condiciones donde es
propiamente nuestro medio ambiente, ajá, digo, por ponerles algunos ejemplos, en los picos montañosos, la cantidad de oxígeno pues es menor que, que al nivel del mar. Ajá. Tenemos también microorganismos facultativos que emplean alternativamente oxígeno molecular u otros compuestos inorgánicos u orgánicos como aceptores finales de electrones, por lo que crecen de acuerdo a las condiciones que prevalecen en su hábitat y pueden ser pues aerobias o anaerobias. Ajá, o sea, son organismos propiamente pues se adaptan. Ajá. Tenemos los anaerobios estrictos, aquellos que no requieren de este elemento, o sea, del oxígeno para su desarrollo. Y la presencia de O2 inhibe su desarrollo, incluso puede provocarle la muerte a estos microorganismos. Aquí hablamos propiamente digo, por ponerles algunos ejemplos, los microorganismos que afectan la piel, la dermis, se puede decir que son microorganismos anaerobios. Ajá, digo, por mencionarles uno, podría ser el estafilococo, ¿no? Que propiamente los encontramos en el medio y que son aerobios estrictos. Ajá, tenemos otro tipo de organismos anaerobios, por ejemplo, los que generan sepsis, ¿no? Que están en torrente sanguíneo, no necesitan oxígeno de alguna forma, ¿no? O que pueden ser facultativos, ¿no? O que se encuentran dentro de tejidos o de órganos dentro de nuestro cuerpo, donde propiamente no hay oxígeno. Ajá, tenemos aerotolerantes, que son organismos anaerobios, pero que a diferencia de los estrictos, pues estos sí toleran el oxígeno y crecen en presencia o aunque no puedan utilizarlo. ¿Ok? Entonces, es importante identificar estas clasificaciones, ya que al momento de determinar o generar un diagnóstico con base en la clínica que presenta el paciente y en los estudios que te llegan del laboratorio, bueno, es muy importante hacer esta relación. ¿Dónde se está presentando la patología? Entonces hablamos de un organismo aerobio o anaerobio, de un organismo mesófilo, de un organismo mesófilo, de dónde pudo haber pescado la infección. Ajá, era un buzo, era un, no sé, un montañista. Ajá, entonces todos estos factores los vamos tomando en cuenta para determinar dónde está el origen y propiamente generar un diagnóstico etiológico. Ajá, ¿cuál es el agente que lo está causando? ¿Ok? Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. También tenemos organismos que los vamos a clasificar de acuerdo a la necesidad que tengan de dióxido de carbono. Ajá. Tenemos entonces microorganismos autótrofos y heterótrofos. Autótrofos los que requieren como fuente de carbono y lo que reducen usando como fuente de energía pues es la luz, en el caso de las fotoautótrofas u oxidaciones de determinadas sustancias inorgánicas. Y tenemos también los organismos heterótrofos, que aunque no usan el CO2 como fuente de carbono ni como aceptor de electrones, necesitan pequeñas cantidades para generar una carboxilación en determinadas rutas anabólicas y catabólicas. Ajá, entonces el origen del CO2 puede ser endógeno, es decir, que procede de una descarboxilación que ocurre al degradar una fuente orgánica de carbono propiamente, el microorganismo es lo que va a generar, o el exógeno, ajá, en donde el CO2 de la atmósfera eh, lo encuentras disuelto en las soluciones acuosas. La clasificación, de acuerdo a su pH, tenemos organismos que se clasifican en acidófilos, en organismos neutrófilos y organismos alcalófilos. Los acidófilos, bueno, van a ser aquellos que crezcan en un pH, en una sustancia, en un medio sólido, semisólido o líquido, que tenga un pH de 0 a 5.5. Entonces, aquí tienes otra clasificación, porque aparte de que tu microorganismo es mesófilo, aparte de que es, no sé, puede ser anaerobio,
autótrofo, bueno, lo vas a clasificar también como un acidófilo si crece en un medio con este pH. Neutrófilos, aquellos que crecen en un pH entre 5.5 a 11.5. Recordemos pues que el pH de la sangre se encuentra dentro de este rango, así como el de muchas secreciones, muchos líquidos que maneja nuestro organismo para cumplir sus funciones, entran dentro de este pH. Entonces, normalmente los organismos que son patógenos, pues son aquellos que son los neutrófilos. También tenemos los alcalófilos que crecen en un pH entre 5.5 a 11.5. Normalmente se manejan en 8.5, y bueno, también llegan a dañar al ser humano, digo, aunque son más alcalófilos, normalmente crecen con un pH mayor o superior a 8.5, en comparación con los neutrófilos, que ellos sí se desarrollan desde 5, 6, 7 hasta 8. Y bueno, tenemos entonces la clasificación. Aquí vemos de acuerdo a su pH un poquito más desarrollado, con colores un poco más dinámico. Entonces, ¿importa la clasificación? Claro, es muy importante determinar, digo, desde los nutrientes que requiere ese microorganismo, la temperatura, el pH, el oxígeno, el dióxido de carbono, para determinar, pues, la etiología y también el daño que puede causar. Bueno, espero que esta clase les ayude un poquito mejor a entender, pues, que es muy importante determinar y saber de dónde se toma cada microorganismo de acuerdo a su clasificación, con base también en los requerimientos que tiene para proliferar. Y que cuando tenemos, por ejemplo, a un paciente en la sala de urgencias haciendo una acidosis metabólica o con una herida expuesta por un trauma, bueno, hay que pensar precisamente en esta clasificación, porque también con base en esta clasificación vamos a determinar qué tipo de microorganismo es y cómo tratar la patología que se está presentando. Espero que les haya servido. Quedo como un servidor.